Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a la palabra del Señor. La carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al 6, vamos a estar considerando en esta oportunidad. Lo leemos en el nombre del Señor. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Padre, muchas gracias. Tu palabra siempre es buena, pertinente y adecuada a nuestra necesidad. Amado Dios, te pedimos que sigas ministrando por tu Santo Espíritu y en especial que me des la capacidad para explicar tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir en esta tarde es: no hay otra opción. ¿Cuál es el tema? No hay otra opción. No hay otra opción. Los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios contienen los beneficios, contienen los privilegios, las bendiciones que Dios ha determinado y ha entregado a cada uno de los que creen en Él. Pablo llama a estos beneficios las bendiciones espirituales. Nada tuvimos que hacer para lograrlas, nada tuvimos que hacer para alcanzarlas. Llegaron. Dios nos entregó, llegaron por gracia. Es decir, vinieron a nuestras vidas como un regalo que sin merecerlo vino a nuestras vidas. Y este regalo produjo o debería producir en cada creyente cambios que Pablo lo declara deberían producirse en buenas obras. A partir del capítulo 4, el apóstol se va a encargar de hablar, de exhortar, de animar, de invitar a tomar y a considerar las responsabilidades. Una cosa son los beneficios y otra es la responsabilidad. El evangelio es así, no todo es beneficio, no todo es privilegio. También hay demandas, también hay responsabilidades que emanan, que salen, que brotan, que surgen de las bendiciones espirituales. Demandas que por lo demás no son gravosas, no son imposibles de llevar a cabo. El problema está en que somos seres humanos. El problema no son las demandas, el problema somos nosotros. Tiene que ver con la naturaleza humana y con la pecaminosidad que aún está dentro de nosotros. Pablo, a partir del capítulo 4, hablará de la responsabilidad del creyente con la iglesia, con la sociedad, con la familia, con el matrimonio, con los hijos. Y siempre visto desde el punto de vista de la responsabilidad. Y lo primero que va a abordar es la unidad de la iglesia. La iglesia es fundamental, la iglesia es clave en el ejercicio y en el ministerio y en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, para Pablo, hablar sobre la iglesia es algo relevante, es algo trascendental. Y entendiendo que Pablo ya lo ha explicado en los primeros capítulos, en la iglesia había algunas divisiones
especialmente entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Pero no eran solo eso las divisiones. Habían otro tipo de divisiones en la iglesia, divisiones sociales, divisiones de género y de otras más que hacían bien complicada y compleja la vida de la iglesia. Y lo primero que hace Pablo es llamar a la unidad de la iglesia. La unidad. Y Pablo se encarga de decir que la iglesia es una sola. La iglesia no son 2, no son 3, no son 100, ni miles. La iglesia es una sola. Una sola. Y Pablo hace un llamado a la responsabilidad del creyente para que la iglesia se mantenga unida. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia y somos iglesia. Somos iglesia y somos parte de la iglesia. ¿Dice amén? ¿Qué es la unidad? La unidad es algo que tiene que ver con algo que es único, indivisible, que no se puede separar, no se puede dividir. Es algo que se ha hecho como un núcleo, como algo, como una sola unidad, y que cuando se divide ya no es uno. Cuando se divide ya no es uno. Por lo tanto, la invitación que hace Pablo tiene que ver con un llamado a la unidad de la iglesia. La unidad es la propiedad de todo ser en virtud del cual no puede dividirse. Si se divide, pierde su esencia, pierde su valor, pierde su sentido. Si algo que es uno se divide, ya nunca más es uno, es dos, es más. Ahora, considerando que el llamado a la unidad es también para cada uno de nosotros, necesitamos preguntarnos. Aquí está la pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios en específico de nosotros frente a la unidad de la iglesia? La respuesta puede ser sencilla, pero requiere acciones concretas. Y en el texto Pablo da algunas invitaciones, algunas indicaciones que nosotros necesitamos comprender y poner en acción. ¿Por qué no hay otra opción? Dijimos, no hay otra opción. No hay opción. La única opción es que la iglesia siga siendo una. No hay otra opción. Y para eso se necesitan dos elementos que son clave y que Pablo lo declara acá. Uno, los creyentes, y dos, Dios. Primero los creyentes, porque los creyentes deben, nosotros debemos procurar mantener la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado a mantener la unidad de la iglesia. La unidad. Y para eso Pablo va a meterse en el área chica, poniendo en el contexto de lo que está en estos días tan trascendente en nuestro país, ¿sí? Primero Pablo dice que la única forma de mantener la unidad de la iglesia son aplicando ciertas cosas que tenemos que poner en práctica. Lo primero dice, viviendo de una manera digna y de acuerdo al llamado divino. ¿Qué significa esto? Que el llamado requiere cambios. El llamado de Dios requiere que nosotros realicemos cambios en nuestra vida. Viviendo, la iglesia de Dios es un pueblo compuesto por personas, pero estas personas deben entender que aunque somos diferentes, somos uno. ¿Dice amén? Somos uno. En otras palabras, cada uno de nosotros, con sus dones, con sus talentos, con su carácter, con su personalidad, aporta para que la iglesia sea una. Aporta para mantener esta unidad. El llamado de Dios implica, bajo esta prerrogativa, que el creyente debe vivir de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios.
Vivir dignamente es vivir de acuerdo a lo que Dios demanda, no es otra cosa. Vivir dignamente. Segundo, dice, aplicando las virtudes básicas de todo creyente. Virtudes básicas. Esto está para mucho rato, pero lo vamos a condensar bastante. Las virtudes básicas de todo creyente las enumera aquí Pablo y dice que Pablo no está pensando que vivir dignamente es imposible, sino que está diciendo que es algo que se puede aplicar. Y Pablo, recogiendo las enseñanzas de Jesús, dice que los creyentes deben vivir siempre humildes. Una cualidad que debemos poner en práctica, la humildad. Segundo, amable, aunque ahí más bien la palabra es mansedumbre, porque está tomando desde las palabras de Jesús. Tercero, paciencia. Cuarto, tolerancia. O aguante, más bien en la traducción directa, aguante. Necesitamos, para relacionarnos los unos con los otros, tratar de entender que Dios nos ha llamado a vivir en humildad, en mansedumbre. Porque de repente vamos a ver que un hermano no avanza como yo quisiera. No avanza como usted quisiera, no responde como usted quisiera. Y entonces allí se requiere mucha paciencia. ¿Tiene paciencia? Si no tiene paciencia, dice, pídale a Dios que la da con abundancia. ¿Y cómo sabe que Dios, cómo da paciencia al Señor? Con pruebas. Dios va a probar la paciencia con pruebas. Mansedumbre, gentileza, lo opuesto a la rudeza. Mansos y humildes de espíritu, dice Jesús. Pablo está repitiendo lo mismo. Paciencia, ánimo grande, tolerancia. Porque vamos a pasar situaciones que pueden ser complicadas y complejas de analizar en su momento. Y entonces allí se requiere que el yo se vaya para adentro. Que el yo se esconda, que no salga el viejo hombre. Tolerancia. No estoy hablando de la tolerancia para aceptar todo lo que la sociedad está poniendo, sino más bien entendiendo que va a haber situaciones que no vamos a comprender y entonces el amor. Porque a veces dice, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. La iglesia marcha unida, conquista unida, avanza unida, conquista unida. La iglesia es una sola. Y los creyentes necesitamos entender, cada uno de nosotros necesitamos entender que para que la iglesia se mantenga unida, yo soy factor determinante. Diga, yo soy factor determinante. Dígalo, atrévase a decirlo. Yo soy factor determinante, no es el otro. Porque a veces miramos al otro como el responsable, el culpable, pero no es el otro. Generalmente soy yo, diga, generalmente soy yo. En el matrimonio siempre enseñamos eso. En el taller de matrimonio decimos, culpable no es ella, soy yo. Amén, dicen las mujeres. Sí, mi esposa dijo amén, así yo la vi que dijo amén ahí. Siempre estamos mirando al otro, entonces allí la tolerancia en amor requiere que yo entienda que yo soy parte del problema, y como soy parte del problema necesito entender que debo ponerle empeño y eso, por eso que la palabra ahí traducida es aguante. Tengo que tener la capacidad de aguante para aguantar a mi hermano. Se ríe Jorge. Amén. Todos somos llamados a mantener la unidad de la iglesia. Todos, cada uno de nosotros fuimos llamados.
a guardar, a preservar, a salvaguardar la unidad de la iglesia. No dice que la iglesia es uniformada. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la iglesia es una unidad, una familia, un pueblo, un cuerpo. No le pertenece a los hombres, es de Dios. Y en la medida que nosotros, cada uno de nosotros, pongamos parte de estas virtudes, la iglesia va a avanzar y va a conquistar. ¿Dice amén? No hay otra opción, porque la base de la unidad de la iglesia es Dios. La iglesia no le pertenece a los hombres. La iglesia no la crearon los hombres. La base de la iglesia no son los hombres. La componen, son parte, pero no son la base de la iglesia. La base es el fundamento, el apoyo principal de algo. La base es el asiento, el apoyo, el fundamento. Oiga, si usted conociera la base de este edificio, wow. Pero debería preguntar, si no conoce, debería preguntar, ¿cómo son las bases de este edificio? Jorge sabe, ¿sí? Jorge, Abel también sabe las bases de este edificio, cómo están. Hay varios que saben cómo son las bases de este edificio. Fuerte, grande. ¿Por qué? Porque tienen que sostener algo sobre esto. La base de la iglesia es Dios. Ahora sí, Catalina, por favor. Versículo 4 al 6. En el versículo 4 al 6 hay un concepto, hay una palabra que se repite 7 veces. 7 veces. Si esa palabra se repite 7 veces, algo quiere decir. Algo está indicando, algo está diciendo, algo nos está llamando la atención. Dice, hay una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. La base de la iglesia es Dios. La base de la iglesia es Dios. La base donde descansa la iglesia no son los hombres, no son los líderes, no son los pastores, es Dios, es Dios, es Dios. Por eso no podemos afectar la iglesia, porque cuando afectamos la iglesia, afectamos a Dios. Y si Dios no se puede dividir, la iglesia tampoco se puede dividir. Amén. Es imposible dividir a Dios, como es imposible dividir a la iglesia. Jesús deja establecido un principio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán sobre ella. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito Dios. La iglesia es una. La unidad de la iglesia se basa en la unidad de Dios. No tenemos 2 dioses, 3 dioses, ni 20 dioses. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento. Oye, Israel, un solo Dios. Oye, Israel, un solo Dios, uno solo. Aleluya. Un Jesucristo, uno solo. Un Señor Jesucristo, no hay 2, hay uno solo. Hay un Espíritu Santo, uno. Por lo tanto, si Dios no se puede dividir, la iglesia tampoco debiera dividirse. Somos llamados a mantener la unidad de la iglesia, porque el que no une, divide. Sencillo. Si yo no soy parte de la unidad, entonces soy parte de la división. Dios no nos ha llamado para eso. Escucha, Israel, nuestro Dios es uno. La iglesia no se fundamenta, no está fundamentada en costumbres, en tradiciones y ni siquiera en doctrina. La base de la iglesia es Dios. De allí emanan las doctrinas.
Bendito sea el Señor. La unidad de la iglesia es tan indestructible como la unidad de Dios mismo. John Stott, un teólogo contemporáneo que falleció hace un par de años, escribe lo siguiente respecto de este texto. Dice, primero, un único padre que crea la única familia. ¡Wow! Un único padre que crea una única familia. Segundo, un único Señor Jesús que crea única fe, una esperanza y un bautismo. Tercero, un único espíritu que crea un único cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno. Y nosotros somos responsables, eso dice Pablo, de mantener la unidad de la iglesia. Usted y yo somos responsables de mantener la unidad de la iglesia. La iglesia no es una sociedad humana con fines éticos, educativos, de enseñanza. ¿Enseñamos? Sí. ¿Hay principios éticos? Sí. ¿Hay principios morales? Sí. Pero no es una sociedad humana. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene muchos cuerpos. Cristo tiene un solo cuerpo, su iglesia. Hay muchos miembros, sí, pero un solo cuerpo. No hay un espíritu diferente para otros. Un espíritu de aquí y otro espíritu de allá y otro espíritu de más allá. No. Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad no es que tenemos tres dioses. El misterio de la Santísima Trinidad no es que existan tres dioses. Es un Dios que se manifiesta en tres personas. Considere cómo concluye el texto Pablo, por favor. Solo el versículo 6, Catalina, por favor. Solo el versículo 6. Considere esto como lo remacha Pablo. Dice, un solo Dios y Padre de todos, diga así, de todos, no de aquí, de todos, o sea, de todo el mundo. Wow, un Dios y Padre de todos los creyentes en todo el mundo. Segundo, dice, está sobre todos, sobre, esto es una palabra muy linda, sobre todos. Luego dice, por medio de, o sea, se mueve por medio de nosotros, y luego recalca, y dentro, oiga, esto es fantástico. Yo me gustaría que cuando llegue a casa se quede con este versículo. Dice, Padre de todos los creyentes, de todo el mundo dice, Padre de todos, sobre todo, por medio, se mueve por medio, y luego dice, wow. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Oh, bendito sea el Señor. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Disfrutamos de las bendiciones espirituales? Sí. Oh, yo pensé que iban a gritar tan fuerte que yo iba a quedar pegado ahí. Ya, lo voy a decir de nuevo. ¿Disfrutamos de las bendiciones espirituales? Pero eso no implica ausencia de responsabilidad. Es más, son intrínsecas. No se pueden separar. Pablo, en todos sus escritos, en todas sus cartas, donde usted lea a Pablo, va a encontrar la misma relación. Privilegios es igual responsabilidades. Eso enseña Pablo. Considerando el regalo de la salvación que un día llegó a nuestras vidas,
un regalo que no merecíamos. Y es más, ni siquiera lo esperábamos. No me diga, no, si yo esperaba el regalo. No, si el regalo llegó en el momento más inesperado, más inesperado. Nadie puede decir, yo planifiqué el día en que Dios me entregó el regalo de la salvación. Eso es imposible. Llegó cuando menos lo merecía. Y a partir de ese momento, nuestra vida ha sido de gratitud al Señor. Agradecer por todos y cada uno de sus beneficios. Pero no podemos quedarnos solo en gratitud por lo que Él hace. Hay en nosotros un llamado. Póngase en pie, por favor. Hay en cada uno de nosotros un llamado. Un llamado que el mundo espera. Un llamado que el mundo necesita. Lo más fácil es quedarnos callados. Lo más fácil habría sido hacer el gran regalo aquí. Pero preguntémonos, ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros? ¿Sabe lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Es que vayamos al mundo a bendecir al mundo, no a criticarlo, no a juzgarlo, no a condenarlo. Hemos sido llamados para bendecir a otros. Dios nos salvó porque necesitaba tus palabras, tus manos, tus pies, tu vida para bendecir a otros. Conociste al Señor porque alguien te habló de Dios. Conocimos al Señor porque alguien se atrevió a decirnos que Jesús nos amaba. Somos responsables de seguir con este mensaje. Pueden levantar sus manos y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Nos has llamado para bendecir. Y a partir de mi compromiso de ser parte de una comunidad, de ser parte de una familia, quiero asumir este compromiso, Señor, haciendo todo lo posible por mantener la unidad. Por mantener la unidad, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a tener acciones concretas hacia la unidad de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, de tu comunidad, de tu familia. Es tuya, Señor. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Un día nos llamaste. Un día pusiste tu mirada en nuestras vidas y viste nuestra gran necesidad. No es mucho lo que puedo ofrecer, Señor. No es mucho lo que tengo para ofrecer, Señor. Pero aquí está mi vida y el resto de vida que me queda para servirte y para agradarte y para hacer lo posible para que tu iglesia siga siendo una, Señor. Danos esta maravillosa posibilidad de ser parte de este evento que se viene, Señor, como una familia, todos juntos, todos unidos bajo un proyecto,
Queremos bendecir a nuestro país. Queremos bendecir a nuestra nación. Bendice, Padre, a esos campamentos que visitaremos desde ya. Yo le pido, tómese 1 minuto, 2 minutos y bendiga esos campamentos. Usted ya no los conoce, pero allí hay personas que necesitan. Vamos, bendiga sus lugares, bendiga sus lugares. Y dígale: quiero ser parte de esa bendición, Señor, quiero ser parte de esa bendición. Bendecimos estos lugares, Señor, ahí en la Florida y Puente Alto. Lugares con una tremenda necesidad, Padre del cielo. Padre, glorifícate y bendice. Y que esa bendición, Señor, trascienda no solamente a niños, sino que a los adultos de ese lugar, Padre amado. Gracias, Padre del cielo. Gracias, eterno Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llevar tu bendición a muchos lugares.